Y ante ti, Señor, adoramos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces con nosotros. Oh, Rey. Vamos a decirle con todo nuestro corazón: ante ti me inclino. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Vamos a decirlo una vez más. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Dale gracias y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, dale gracias y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Y por ti estoy aquí, Señor. Por ti yo estoy aquí, oh Rey. Oh, como el hijo ausente. Dile: como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Solo así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Vamos todos a darle gracias. Dile: y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, dile: te doy gracias, te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. A ver, vamos con las voces, ¿cómo se oye? Te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Levanta tus manos y díselo una vez más. Vamos con todo tu corazón. Te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser.
Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Sí, vamos, dile, te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Vamos la última vez, díselo. Y te doy gracias, te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Vamos, levanta tus manos y dile, por ti yo estoy aquí, Señor. Dile con todo tu corazón, por tu mano yo estoy aquí, Señor. Aleluya. Yo estoy aquí por ti, Señor. Muy buenas noches, amados hermanos, queridos míos de Casa de Oración Banfield. Les bendigo, les abrazo, les extraño a la distancia. Bendigo a mis hermanos también de la misión Parque Patricios, allí a todos los hermanos que nos siguen a través del grupo que hemos armado allí. También saludamos y aprovechamos este tiempo para bendecir a Maximiliano y a Ana, allí en la misión Casa de Oración Resistencia. Y a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio, en el horario de estreno, o seguramente nos escucharán después, al domingo a la mañana. Bueno, en el momento que puedan, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. ¿Y qué les parece si comenzamos orando al Señor? Padre amado, Padre bueno, gracias por este hermoso día que nos diste. Gracias por la vida, Señor, que ya con eso, Padre, tenemos motivo suficiente para agradecerte por el pan nuestro de cada día que nos provees. Señor, gracias, Padre, por todas las cosas. Y sobre todas las cosas, gracias por Jesús, gracias por la cruz, por su sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por la iglesia, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que habita en ella. Gracias, Señor. Te pido que tú bendigas a mis amados hermanos que están oyendo este mensaje y dame la gracia para poder hacer mi parte de compartirla. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hace 2 sábados atrás les compartí el cielo que nos espera, aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, aquellos que amamos al Señor, tememos su nombre e intentamos cada día agradarle a Él. Bueno, hoy hablaremos la contrapartida de la eternidad. Gehenna, el destino de los malos. Los malos son aquellos que rechazaron a Jesús. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del destino final? Cuando alguien muere, decimos siempre o escuchamos esa frase, se fue a su destino final. ¿Será quizás la tumba? ¿Será que cuando alguien muere podemos decir, en todos los casos, descansa en paz? Como leo por ahí algunas frases aún de algunos cristianos, cuando alguien muere dice, ahí ahora tienes un ángel en el cielo que te cuida. ¿Será así? ¿Será así? ¿Te veo en el cielo? Porque eso está por verse, porque quizás, bueno, la persona que falleció era un cristiano y realmente está en el cielo. Y en contrapartida, ¿será que el que queda llegará a verle allí en el cielo? ¿O viceversa? Bueno, son preguntas que se plantean. Vamos a leer nuestro texto central. Y se trata de Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16.
Allí, en su versículo 19 al 31, vamos a tomar un tiempito para leerlo y después lo vamos a ir desglosando de a poquito en lo que se puede. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, tremenda palabra, ¿eh? Y aquí vemos que el Señor comienza su discurso, comienza su conferencia allí. Había un hombre rico, esa es la palabra que él utiliza. Y aquí el Señor no presentó esta historia como una parábola, porque al decir había estaba diciendo existió, hubo un hombre rico. Y en ninguna otra parábola Jesús nombró a un individuo como el hombre pobre es nombrado aquí, que es Lázaro. Tenemos todas las razones para creer que Jesús fehacientemente nos está dando un caso de la historia real, una que él conocía desde su perspectiva eterna, es decir, él es Dios y conoce, sabe cosas que el hombre no sabe. Y dice que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Fíjate el detalle que nos da el Señor. La riqueza del hombre era evidente debido a su lino fino, que era una ropa lujosísima y extremadamente cara. Y por su exceso con la comida. La mayoría de las personas en esa cultura tenían banquetes con esplendidez, como dice la palabra, solo en ocasiones especiales, o sea, unas cuantas veces al año, si no es una vez al año. Pero este varón hacía banquete con esplendidez. La palabra usada para banquetes es la palabra que se utiliza para comidas gourmet. Es decir, con platillos costosos y exitosos. Quizás traía los mejores cocineros, los mejores gourmet para poder realizar esas comidas. Y dice la palabra, el Señor por eso trae esta historia que él conoce, que notablemente lo hacía todos los días. Todos los días. Es como si nosotros comiésemos todos los días parrillada, carne asada o asado, todos los días. Bueno, a nuestra salud no nos favorecería, ¿no? Pero realmente el que hace un asado hoy por hoy o ciertas comidas tipo gourmet que lleva, por ejemplo,
no sé, salmón o ciertas carnes que son caras y ciertos elementos, y no se hace todos los días. Pero este varón, este hombre rico que dice el Señor, sí lo hacía. El hombre rico no tenía nombre, pero tradicionalmente se le dio a este hombre un nombre en las traducciones, dives, D-I-V corta E-S, que en latín significa simplemente rico o divo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a escuchar la diva o el divo, ¿no? Es un adjetivo literario y se refiere a los dioses, a los emperadores romanos divinizados, y se lo llamaba, por ejemplo, al César Augusto, el divo Augusto. Y también es un adjetivo que se refiere a la persona engreída o creída de sí misma, o porque tiene mucha opulencia, se siente divino. Hay muchos que con poco se sienten divinos igual. Y ahí andas viendo sus fotos, ¿no? Se ponen todo el ropero encima y hacen trompita y sacan sus fotos y dicen yo soy el divo o la diva. Bueno, cada uno, como dice el refrán, cada cual con su religión. Había también un mendigo llamado Lázaro, aquí se le menciona el nombre, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas. No muy lejos del hombre rico. A la puerta estaba un hombre desesperadamente pobre y enfermo, Lázaro. El hombre rico no hizo nada contra Lázaro, excepto ignorarlo y pasarlo por alto, es decir, no tenía ningún sentimiento hacia él, ni a favor ni en contra. Es como alguien que de repente siente un desinterés por alguien, un desamor. Bueno, aquí hay dos hombres en esta historia verídica que el Señor nos cuenta, y día tras día no los separa ni el espacio de metros, y sin embargo una distancia tan amplia como el mar los divide espiritualmente a ellos. El nombre de Lázaro también es la forma latinizada de Eleazar o El Azar, que significa Dios es mi ayuda. Ansiaba, dice la palabra, saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Qué interesante y qué desesperante hambre tenía este varón. Entonces, repasamos, dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. La comida antiguamente se tomaba con las manos, se tomaba una porción de cordero o una pata de pollo o el alimento que sea. En casas muy, muy ricas, las manos que se manchaban con aceite, grasa, etcétera, se limpiaban, se tomaba un pan y se lo frotaba en las manos. La pieza del pan servía como una especie de repasador o servilleta, que después ese pan era arrojado, era tirado, y eso era lo que Lázaro estaba esperando. Y dice las Escrituras en boca de Jesús, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Jesús aquí describe la miseria de este mendigo en este detalle fuerte y nauseabundo. Lázaro y el hombre rico. Y como pasa en el orden, en todos los órdenes de la vida, no importa si sos rico, si sos pobre, si sos docto o ignorante, si sos varón o sos mujer, si sos un don nadie o si sos un famoso, todos moriremos. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, fíjate el detalle que el Señor está contando, al seno de Abraham. Y quizás pasaron algunos años, no es que murieron los dos del mismo día, quizás pasaron algunos años, un tiempo, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos. Esto se conoce en teología como el estado intermedio, ¿verdad? Cuando una persona muere
pasa rápidamente a un estado intermedio. Después lo voy a explicar un poquito más. Pero fíjense que dice la palabra que en el Hades, es decir, en el infierno, alzó sus ojos. En un estado inferior, en un estado bajo, todos los que caen en el infierno, en este mismo momento, miles de personas en todo el mundo están cayendo en ese mismo lugar que cayó Lázaro, el rico. En ese mismo lugar, en un estado inferior, bajo. Y todos los que van al infierno comienzan a sentir lo que sintió Lázaro, comienzan a sufrir. Aquellos que se pegaron un tiro en la cabeza o se tiraron a la vía del tren, como diciendo termino con mi problema, comienza allí a sufrir escuchen por favor, por la eternidad. Y esa persona comienza, al igual que este hombre rico que cayó en el infierno, comienza a recordar. Y otra cosa que también hacen los que van al infierno, comienzan a mirar hacia arriba, como lo hizo este hombre, y comienzan a suplicar. Entonces repasamos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aconteció que murió el mendigo, y murió también el rico. Todos mueren, y fueron sepultados. Eventualmente, ambos varones murieron. Lázaro no tuvo el honor de un entierro en esta vida. Sin embargo, en el cielo lo honraron. ¿Cómo? Siendo llevados por los ángeles, siendo escoltado por los ángeles al seno de Abraham. El hombre rico tuvo el honor de un entierro con toda la pompa, con todas las flores y los cánticos y los que lloraban allí, pero no tuvo una escolta angelical, tampoco tuvo un destino hermoso y agradable. Parecería obvio que cuando el mendigo fue llevado por los ángeles, fue su alma la que fue llevada, obviamente. Fue llevada a una dimensión, a un aspecto inmaterial y eterno de su ser, porque el alma es eterna, aunque este cuerpo carnal, esto que tocamos, carne, no es eterno. Excepto por el trabajo del ángel llevándolo, lo mismo era cierto para el hombre rico, la realidad de la muerte. Su cuerpo fue, dice, sepultado y permaneció allí en la tierra, pero su alma en tormento en el Hades. Y esto quería decir, se conoce como el estado intermedio, cuando las almas salen del cuerpo, van a un lugar de espera activa, aguardando la resurrección en sus respectivos tiempos, uno resurrección para vida eterna y otro resurrección para muerte eterna, uno para gozar una vida que no hay palabras de belleza, no hay palabras para describir eso, y otros para muerte eterna a un lugar en el cual tampoco hay palabra para definir y describir lo que es el Gehenna, el infierno. La idea del seno de Abraham se puede explicar de tres maneras. Por ejemplo, la primera, la idea de que en la muerte los justos son reunidos con los patriarcas en la fe. Tenés el caso, anótalo por favor, Génesis 15:15. Dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, habla de venir a donde están los padres y ser sepultado el cuerpo ya en su vejez. Génesis 25:8 dice, y exhaló el espíritu humano, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, es decir, fue unido en alma al cielo. La idea del amor, la segunda idea, y el cuidado de un padre, el seno de Abraham. A Dios nadie le vio jamás, dice Juan 1:18.
el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y tercera idea, con respecto al seno de Abraham, la idea de sentarse en un lugar de honor, en un banquete, como lo dice Juan 13:23, dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. O sea, antiguamente era un honor estar al lado del maestro, del discipulador, y así será en el cielo, estar cerca, en el seno, pegado al Señor. Bien, no debemos pensar ahora que Lázaro fue salvado por su pobreza, porque hay una idea muy generalizada de esto, que los pobres son los buenos y los ricos son los malos. No. Ni tampoco debemos pensar que el rico fue condenado por su riqueza. Lázaro debe haber tenido una verdadera relación de fe con el Dios verdadero. Y el hombre rico, no. Lisa y llanamente, punto. El Lázaro amó a Dios, el rico no. Eso fue lo que determinó su destino final. Las circunstancias de su vida hicieron esa fe más fácil o más difícil, pero no la crearon. Dice, estando en tormento, dice la palabra, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El hombre rico no estaba lejos de Lázaro, sin embargo, estaba a un mundo de distancia en la tierra. Ahora, en la eternidad, en la tierra, estaban cerca, pero en la eternidad estaban abismalmente, literalmente separados. Su lugar estaba lleno de tormento y dolor, mientras que Lázaro disfrutaba del confort y el cuidado de Dios. Teniendo castigo sin lástima. Esto es el infierno. Tener castigo sin lástima. Miseria sin misericordia. Dolor sin consuelo. Llanto sin compasión. Maltrato sin medida. Tormento sin final. Y más allá de lo imaginable. Eso es el infierno. Cuando vos pensás, alguien dice por allí, bueno, este mundo es el infierno. Hay situaciones muy, muy caóticas que se presentan. Por ejemplo, una guerra. Aún en una guerra podrás encontrar a alguien que tenga lástima. Aún en una guerra podrás encontrar a alguien que tenga misericordia del otro. Alguien que pueda consolarte. Alguien que tenga compasión. Alguien que no te maltrate. Pero en el infierno eso no existe. Dice la palabra, estando en tormento. En esta historia Jesús describe un lugar que se llama el Hades, que parece ser el lugar donde estaban los muertos. El hombre rico y Lázaro no estaban en el mismo lugar, pero no estaban lejos el uno del otro. Sería mejor decir que ellos estaban en dos áreas del mismo lugar, Hades, uno un lugar de tormento y otro un lugar de consuelo, el seno de Abraham. Los eruditos dicen obviamente que cuando el Señor muere en la cruz, este lugar se separa, este lugar ya pasa a otro lugar, al cielo, a la morada de Dios que hablamos la última vez, y el infierno pasa a un lugar totalmente alejado a aquel trono de Dios. En esta historia de Jesús encontramos algunos puntos sobre el mundo del más allá, tal como existió en el pasado y tal como existe ahora. Según la descripción del Señor, se puede decir que en ese momento, antes de la obra del Señor en la cruz, el espíritu o el alma de los muertos iban a un lugar llamado el Hades. Algunos en el Hades descansaron en confort y otros sufrieron los tormentos del fuego. Hades es una palabra griega que parece tener la misma idea de Sheol, una palabra hebrea con la idea de un lugar de los muertos. Sheol no tiene referencia directa ni al tormento ni a la felicidad eterna. La idea de Sheol en la mayoría de los casos es simplemente la tumba. Y el entendimiento de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento es mucho menos clara que en el Nuevo Testamento. No tenían esa claridad espiritual ellos mismos, y ni aun siquiera Salomón, cuando él escribía sobre este tema. El Hades, técnicamente, no es el infierno, o lo que también se conoce como el lago de fuego.
Es un lugar intermedio que existió en ese momento. Ahora, la persona que muere va al infierno esperando la resurrección. Y el que va al cielo también esperando la resurrección. Ahora, el infierno, propiamente dicho, el Gehenna, que es una palabra extraña, es una palabra griega tomada del lenguaje hebreo, que la encontramos en Marcos 9:43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al Gehenna, es decir, al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano, dice el 44, no muere y el fuego nunca se apaga. Ahora, cuando el Señor habla de una manera profunda con respecto al infierno, el Gehenna, Gehenna es una traducción griega del hebreo que significa Valle de Hinón, un lugar fuera de las murallas de Jerusalén, profanado por la adoración a Moloc y los sacrificios humanos. Era un lugar horrible. Lo documenta allí Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de Hinón. Ahí está. Hinón, valle de Hinón es Gehenna, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación, para hacer pecar a Judá. Ese era el valle que los judíos, aún en tiempo de Jesús, conocían como el valle de Gehenna. Era también un verdadero basural, era un vertedero de basura donde se quemaba la basura y el desperdicio. Los fuegos humeantes y los gusanos, estando ahí en el valle de Hinón, creaban una imagen gráfica y efectiva del destino de los condenados. No debemos confundir, yo sé que es un tema que puede traer muchas preguntas, y eso es bueno porque eso nos lleva a estudiar mucho más la palabra. No debemos confundir este lugar de tormento al destino final, que es el lago de fuego. Que el lago de fuego, las almas con cuerpo eternos, serán lanzados a un abismo y ahí al fondo el lago de fuego. De allí nunca más saldrán. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, pueden leerlo. Que ese lugar fue preparado no para los predestinados a ir al infierno, porque Dios no predestinó a nadie a ir al infierno, como algunos enseñan, sino que fue preparado, predestinado para el diablo y sus ángeles. El Hades es una especie de lugar de espera hasta el día del juicio. Pero desde que Jesús terminó la obra en la cruz, ya no hay más espera para los creyentes que mueren. Van directamente al cielo, a la presencia del Señor. Sus almas están con el Señor esperando la resurrección con sus nuevos cuerpos. ¡Wow! ¡Cuánta información y cuánto hay que estudiar! Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 8. Segunda de Corintios 5, 6 al 8, nos dice la palabra, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, aquí en esta tierra, estamos ausentes del Señor, es decir, físicamente, delante de Él, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, y presentes al Señor. Es decir, el cristiano, el verdadero cristiano, que está ausente ahora al Señor en el sentido literal, hoy nosotros tenemos el Espíritu de Dios, no le vemos, no vemos al Señor, pero el día que alguien muere, esa persona está ahora ausente en el cuerpo y automáticamente, así en un abrir y cerrar de ojos, presente al Señor. Esto es impresionante. El trabajo y la predicación de Jesús ofrecieron salvación para aquellos como Lázaro que en fe lo esperaban.
Dice Hebreos 11:39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. El Señor, con su mensaje y testimonio de vida, también selló la condenación de los perversos y los incrédulos. La vez pasada hablaba con un amigo, un maestro de la palabra, y me comentaba, me hacía mención de que del trabajo que representa compartir la palabra, preparar el mensaje, apartar un tiempo para esto, después transmitirlo, etcétera, etcétera. Y me decía que nota cuál poco interés hay por la palabra. Y yo le decía, animaba a este hermano diciéndole que eso realmente, eso depende de cada uno. El que quiera escuchar, el que no quiera escuchar, el que no puede, y el que definitivamente de plano no quiere saber nada. Pero la predicación verdadera de la palabra de Dios, el trazado perfecto, sin irte a derecha ni a izquierda, predicar lo que dice ahí en su palabra, eso produce al que oye y recibe y acepta, produce salvación. Pero al corazón incrédulo y perverso, aquel que escucha pero no le importa nada, le produce condenación, porque no tendrá excusa. No hay ninguna excusa valedera cuando el Señor lo saque de este mundo y tenga que estar frente a Él. Bien, continuamos con nuestro capítulo central. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amados, el infierno es un lugar real, es terrible. Imagínense en este varón. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Está apelando a la memoria, no pierde la memoria en el infierno. Y Lázaro también recibió males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Padre Abraham, dice este Señor, ten misericordia de mí. El hombre rico era definitivamente un descendiente de Abraham. Y el gran padre de la fe no lo repudió. Pero el padre de la fe no pudo hacer nada por él. Lo llamó papá, lo llama hijo, pero no lo puede ayudar. ¿Por qué? Porque tener a Abraham como padre no fue suficiente para escapar de su tormento en la vida venidera. Esto es impresionante. De pasada hablaba con una persona, porque, amados, conocemos cristianos de toda la vida, como decimos, cristianos que nació en cuna cristiana. No existe eso, no, eso es un nombre que se le ha dado. Yo nací en cuna cristiana. Bueno, yo también puedo decir que yo me crié de chico en un hogar cristiano. Pero eso no te salva. Por eso hay tanta gente engañada, tantos evangélicos, tantos cristianos, aún que sirven, hacen y deshacen en el nombre del Señor, pero qué terrible tener que enterarte que estás perdido. Yo me planteé esto hace algunos años, amado, ¿de qué sirve? Yo soy hijo de pastor, como la mayoría sabe. ¿De qué sirve ser hijo de pastor? Yo serví en el ministerio desde mi preadolescencia, les puedo contar. Tenía ya 12, 13 años y andaba trabajando en la escuelita dominical y yendo a buscar a los niños, traerlos y ayudar en la merienda, etcétera, y después aprendiendo a enseñar la palabra, y así pasaron los años siempre sirviendo al Señor. Pero cuando yo recibí el verdadero evangelio, me planteé: ¿nací de nuevo? ¿Soy salvo? Si me muero, ¿me voy al cielo? Y hay personas que prefieren mantener su estatus. No, ¿cómo yo voy a arrepentirme de mis pecados? ¿Cómo yo voy a decir que nací de nuevo teniendo 40 años de iglesia? Amados, que no te importe eso. Si va tu vida en esto, tenés que
replantearte si realmente naciste de nuevo. Y si no es así, hoy es el día de salvación, no mañana. Hoy es el día de salvación. Ahora este hombre rico pasó a ser, de pasar a ser el hijo de Abraham, de ser un hombre poderoso, famoso, tenía muchos amigos, claro, porque él pagaba, tenía muchas influencia. Ahora él pasó a ser el mendigo, rogándole, suplicándole a Abraham. Reitero, el hombre rico no estaba en tormento debido a su riqueza, sino porque vivió una vida separada del amor y la confianza en Dios. Y esto se demostraba a través de su vida. Abraham mismo era más rico que el hombre que está en esta historia que el Señor está contando. O sea que no era por ser rico que fue al infierno. Y dice, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Incluso en la vida futura, el hombre rico se consideraba superior y veía a Lázaro todavía como un sirviente. Y esto muestra que la muerte, el pasar al otro lado de la vida, no te quita el sentido de soberbia. Y creía este señor que tenía derecho y todavía conservaba su puesto como en la vida terrena. Y no podía alegar que no conocía a Lázaro, porque lo reconoció inmediatamente allí en el seno de Abraham. No era falta de conocimiento entonces, sino falta de pensamiento, que fue el secreto más profundo de su tragedia. La muerte tampoco le quitó a este hombre el sentido de deseo del hombre rico, sino solo el cumplimiento de ese deseo. Esto era un verdadero tormento y estaba desesperado por al menos una gota de agua. Y le contestan allí, hijo, Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. A través de su vida en la tierra, este varón poderoso disfrutó de todas las cosas buenas de la vida. Pero ¿qué pasó? No las compartió ni las usó para prepararse para la vida venidera, porque ser rico no es pecado. El tener no es pecado, el poseer no es pecado. El problema no es tener posesiones, sino que el problema es que esas posesiones te posean tu corazón. Y te vuelvas una persona avarienta, egoísta, que no pensás en el prójimo, que solo pensás en vos. El hombre rico es, por lo tanto, un contraste con la parábola anterior. Ahí sí el Señor contó una parábola en el mismo capítulo 16, ahí en 1 al 12. El mayordomo injusto usó su posición igual para prepararse, pero el hombre rico no lo hizo. Y le sigue explicando a Abraham, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Miren, en este momento se me ocurre pensar lo siguiente. Aquellos que le gustan orarle o rezarle a los santos, ¿no?, que están en el cielo, fíjense que ni Abraham, que es podríamos decir el santo número 1, pudo responder una plegaria de un hombre que estaba ahí al alcance de los ojos, porque podía verlo. Qué impresionante, ¿no? Aunque el hombre rico podía ver y hablar con Abraham, no estaba nada cerca de él, esa es la verdad, porque había una gran cima entre ellos y su destino estaba fijado, escucha, forever, para siempre. Recordamos que todo esto le pasó al alma del hombre rico, la parte inmaterial de su ser, eso que no vemos, ahí donde está el centro de las emociones y de las decisiones, la identidad de la persona. Él estaba allí suplicándole a Abraham y su cuerpo se estaba pudriendo bajo tierra. Pero no cesó ni suspendió la existencia o conocimiento de este hombre. No sé, quiero, en el nombre de Jesús, quiero que esto quede bien claro. Hay personas que piensan, muerto el perro, se terminó la rabia, ¿no? Muerto el perro, ya está. Pero
La palabra del Señor me dice que la persona muere y quizás acá le lloran y le tocan, le besan la frente, le tocan las manos al muerto y el muerto no siente nada, no está más ahí. El muerto ya se separó su alma, su parte espiritual, y está en el lugar que escogió ir. En el relato del Señor no vemos por ninguna parte idea de aniquilamiento o del sueño del alma, como algunas religiones, por ejemplo los mormones. Tampoco nos habla de progresión espiritual o reencarnación, como los hinduistas y otras religiones. No hay indicios aquí de un purgatorio, como la Iglesia romana, que enseña también esto. No hay un lugar donde hay una limpieza reparadora. No. Lo que está fijado aquí por el Señor es el abismo, el infierno. Seguimos. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: no, escuchen la negativa, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantare de los muertos. Wow, esto es impresionante. Le está diciendo: escuchen la ley, lean la palabra, ahí está la respuesta. No hace falta que se levante un muerto, porque nadie persuadirá al que rechaza a Dios aunque un muerto se levante. Te ruego, pues, Padre, se enfatiza otra vez que ahora el hombre rico es el mendigo y no Lázaro. Que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Yo me puedo imaginar, podemos juntos imaginarnos a un cristianoide, como se les dice ahora, ¿no? O un cristino, como le dicen otros, ¿no? Se va al infierno. Siempre aparentó ser cristiano, tenía su Biblia grandota de 45 kilos, esas grandes, llevaba sus comentarios bíblicos y allí andaba, ¿no? Pero tenía una doble vida, una doble moral, y Dios no puede ser burlado. Imagínate. Y él, su familia, sus hermanos incrédulos, y él va al infierno. Imagínate, imagínate si ese varón de repente ve llegar a sus hermanos también allí. ¿Qué le dirán? ¿Y vos por qué nunca nos hablaste? ¿Por qué siempre viviste esa vida doble y nunca nos hablaste de este lugar? Qué impresionante. Es lo que le pasaba a este hombre rico, que una vez más vemos que todavía pensaba en Lázaro como un mandadero, como un siervo suyo. Envíalo, le dice, ¿no? Le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a hacer un mandado. Quizás, no sé, en sueño o visión, o que le aparezca como un fantasma. Pero esta vez él estaba pensando, este rico, en sus 5 hermanos. Obviamente, el hombre rico recordaba, y al ver que no tenía opción, alguien dijo que el infierno está lleno de carteles que dicen: no hay esperanza. Este hombre, al verse allí, se acordó de sus familiares. Incluso después de haber pasado de la tierra a la vida después de la muerte, su memoria no fue borrada, fíjate, ni se le dio una nueva conciencia donde se le reseteó la cabeza. No. Él se acordaba perfectamente quién era él, quién era el otro y los que estaban allá, sus hermanos. Dice: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora el hombre rico, o ex rico, porque de rico no tiene nada, ¿verdad? Ahora, se preocupaba porque otros no fueran a ese lugar de tormento. Había vivido su vida sin darle la más mínima importancia a todo esto, ni para sí mismo, ni para los demás. Si él mismo pudiera ir con sus hermanos, lo haría, pero de alguna manera él entendía que esto era imposible. Tanto lo entendió que ni lo pidió, sino que dijo:
envía a Lázaro. La mención de los 5 hermanos es la primera indicación de que el hombre rico pensó en alguien más que en sí mismo. Se le fue el egoísmo en ese momento. Desafortunadamente, su preocupación por los demás llegó demasiado tarde y ya eso no servía para nada. El libro de Daniel, no recuerdo el texto, ustedes pueden buscar, creo que en el último capítulo, dice que el infierno será un lugar de confusión, un lugar de lloro, un lugar de remordimiento. Podés imaginarte allí a esa persona que rechazó una y otra y jugó con Dios y jugó con su palabra y con su voluntad y con sus mandamientos y termina en ese lugar. Y ahí se da cuenta que el haber hecho eso en la tierra le mereció ese destino que él eligió. ¿Y qué le contesta Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Abraham señaló que los hermanos del hombre rico tenían toda la información necesaria para escapar del tormento del Hades. ¿Cómo? Escuchando a Moisés y a los profetas, haciendo lo que dice la palabra. Mas Abraham le dijo, aquí Lucas utilizó el tiempo presente para la respuesta de Abraham, mas Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¡Qué bárbaro! Dijo Charles Spurgeon, cuando toda la creación de Dios, habiendo sido saqueada por la mano de la ciencia, solo ha testificado de la verdad de la revelación. Cuando toda la historia de las ciudades enterradas y las naciones destruidas han predicado la verdad que la Biblia es cierta. Cuando cada pedazo de la tierra del lejano oriente ha sido una exposición y una confirmación de las promesas de las Escrituras. Si los hombres, aún así, no están convencidos, ¿acaso crees que el levantamiento de un hombre de la tumba los convencerá? Si las sagradas escrituras que se encuentran en manos de Dios no son suficientes para llevarle a la fe en Cristo, entonces, aunque un ángel viniera del cielo, entonces, aunque los mismos santos de la gloria, entonces, aunque Dios mismo descendiera a la tierra para predicarles, continuarían separados de Dios y sin bendición. ¡Wow! Tremendas palabras de este enorme predicador. Cuando Abraham le dice al hombre rico, parafraseando, lean la Biblia, lean la palabra, él le contesta, no, padre Abraham. Él se las sabía todas. Aún ahí en el infierno, él se pone a discutir con Abraham. No, padre Abraham. Entonces le da una orden, pero si alguno fuera a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. El hombre rico inmediatamente objetó, sabiendo que su familia no tomaba en serio a la palabra de Dios. Ese era también el problema, que él sabía que pisoteaban la palabra de Dios, como muchos hoy pisotean la palabra de Dios. Él esperaba desesperadamente que si alguien viniera o subiera de entre los muertos, sería más convincente que la palabra de Dios. Sin embargo, esto no sería más convincente según Abraham, porque si no creen a la palabra de Dios, no creen en nada. O sea, el ver cosas, el ver imágenes, el ver espectros, el ver un halo, el ver una luz, eso, amado, te lleva más a la confusión, como tanta gente está confundida, viendo ángeles, viendo santos, viendo lo otro, y no creen ni obedecen a la palabra. Por eso dice Abraham, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El hombre rico sabía que sus hermanos tenían que hacer algo que él tampoco hizo, arrepentirse. Repetí conmigo, por favor, arrepentirse. Esa es la clave. Equivocadamente esperaba que la inesperada aparición de alguien de entre los muertos los iba a persuadir. Pero Abraham sabía que esto no pasaría. Después de todo, el incrédulo cree que la Biblia ya habla demasiado del juicio y del infierno.
Ya no desea escuchar más al respecto, incluso si el mensajero viniere del mundo del más allá. Por supuesto, el Señor Jesús sí resucitó de entre los muertos. Sin embargo, no le creyeron muchos, no le creyeron. Además, un hombre llamado Lázaro, ustedes recordarán, también regresó de entre los muertos, ahí en Juan 11, versículo 38 en adelante. ¿Y qué pasó? Los que conocían la palabra, los líderes religiosos, no le creyeron, de hecho trataron de matarlo. Juan 12, 9 al 10. Con esta historia, el Señor Jesús demostró la debilidad de confiar en las señales para llevar a la persona a la fe. Por eso aquellos que andan detrás del show de la fe o la iglesia de la palomita, donde todo hay que creer a través de... Es fácil creer que si las personas vieran una señal lo suficientemente espectacular, serían ellos compelidos a creer. Pero lo que crea fe para salvación no es ni el vasito de agua, ni el manto de la descarga, ni aquella virgen, ni aquel santo, ni aquella religión. Es lo único que trae fe al alma caída, es la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe viene por el oír, la predicación del Evangelio, que es el medio ordinario de salvación, para decirlo de alguna manera. La fe en Cristo es el resultado de escuchar la palabra, la doctrina de Dios predicada. Dios envía la predicación y si se escucha con atención, esto producirá fe. Y si creen en el informe que están escuchando, el brazo del Señor se manifestará en salvación. Se declara que las Sagradas Escrituras son por sí mismas más poderosas como si la predicación del mensaje fuera dada por alguien resucitado de entre los muertos. Dijo, citando otra vez a Spurgeon, aun si todo el cementerio de una iglesia volviera a la vida y se presentara enfrente de un infiel que niega la verdad del cristianismo, declaro que no creo que haya suficiente evidencia en todos los cementerios de todas las iglesias del mundo para convencerlo. La infidelidad seguirá clamando por algo más. Fin de la cita. El hombre rico no estaba perdido porque era rico. Estaba perdido porque no escuchó la palabra, la ley y los profetas. Muchos también se perderán por la misma razón, porque no escucharon. Y acuérdense que escuchar, esa palabra Shema hebreo, que lo hemos repetido hasta el cansancio, significa oye, guarda y obedece. Tiene 3 implicaciones. No es solamente escuchar, porque Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé ¿a qué? A un hombre imprudente, insensato, tonto. Tiene la posibilidad, teniéndolo todo para alcanzar la salvación, a través de la obediencia, la rechaza y la pierde. En cierta manera, el hombre rico de la historia del Señor era muy diferente a los líderes religiosos de los tiempos de Jesús, aquellos fariseos. Vivió una vida de excesos gourmet y de indulgencias, y los fariseos eran rígidos, disciplinados y tenían súper autocontrol. Sin embargo, compartían el mismo destino que este hombre rico. Amado, amada, la historia que escuchamos de boca de Jesús es una historia terrible. Una persona cuando llega al otro lado no tiene retorno y se dará cuenta que hizo todo mal. Y ya es tarde para reparar todos los daños ocasionados, todas las mentiras que creyó, tarde para volver a empezar, tarde para ayudar a otros a que crean en Jesús y especialmente para su propia familia. Porque una persona que se perdió y va al infierno se acordará de su familia, que también caerán en ese lugar a causa
aún de su mal testimonio, a causa aún de no haber buscado a Dios. Acompañar a personas en su lecho de muerte con esta inquietud es terriblemente doloroso. Por un lado, por la tremenda angustia que viven las personas, pero por otro lado es motivo de enorme agradecimiento a Dios, que aún en esa hora final, con todo lo que significa dejar de vivir, que esta persona pueda ver que todo cuanto estuvo juntando, acumulando y acuñando, ya no le puede servir para nada. Especialmente, salvación y paz es lo que más necesita en ese momento. Y esa persona que está en agonía la lleva a una actitud de enorme humildad, resultado a veces en una enseñanza muy grande para sus propios descendientes, familiares o amigos, un mensaje claro, porque una persona que está muriendo sabe. Algunos deciden arrepentirse de sus pecados y aceptar el mensaje del Evangelio. Otros deciden irse con las manos vacías. Este caso que nos presenta el Señor no fue así. Esta persona jamás creyó necesitar que nadie le diga lo que tiene que hacer. Jamás dudó de sus placeres ni de sus actitudes. El buen pasar económico lo condujo a una especie de soberbia, de creer que tenía todo, que no necesitaba de nada, como aquella iglesia que decía que era rica. Él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, porque aún, escúchame, me va muy bien económicamente, esto significa que el favor de Dios está conmigo. Qué tremendo, ¿no? El rico cree que Abraham sí es un interlocutor que está a la altura, así cuando él está en el infierno. Puede hablarle y darle que le dé la orden al pobre, y ese pobre que vivió de sus migajas, porque no le habla a Lázaro, él le habla al rico, a Abraham. El rico sigue creyendo que era una persona honorable y él solamente habla con personas importantes. Pobre tipo. La otra cosa terrible que nos muestra la historia del Señor es que el rico sabía cómo se llamaba este hombre. Pero él jamás lo hubiera llamado ni tocado porque le daba asco Lázaro. Y hasta usaría la religión de los fariseos de no tocar a un sarnoso porque es inmundo. Se escudaría tras esa religión. El Señor dice que Lázaro quería llenarse con las migas que caían de la mesa. Quería llenarse con las migas que caían de la mesa. Lázaro no pretendía sentarse a la mesa y hacerse amigo del rico, sino comer, aunque sea las sobras de sus manos al frotarse el pan que producía migajas. Estaba aquel pobre Lázaro, como dice el tango de Discépolo, de chiquilín te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. Pero realmente aquel hombre rico no alcanzó lo más importante, lo más valioso, la salvación de su alma. Y aquel pobre, desventurado, desnudo y enfermo, Lázaro, alcanzó el cielo por su amor y su fe al Señor. Termino con esto, con esta reflexión, para que analicemos nuestras vidas, como lo hacemos siempre. Siempre es bueno. Si aún estás santificándote, dice el Señor, santifíquese más. Preguntas que surgen, que te pueden de repente alguien decir de esta manera: ¿cómo podría un Dios de amor enviar gente al infierno? Son preguntas muy recurrentes por todos lados. ¿Cómo un Dios de amor podría ser capaz de enviar gente en un lugar tan terrible y horrible como el infierno? Aquí tenemos una objeción al mensaje cristiano que a muchos les parece insuperable. No, yo no creo en un Dios así. Porque la idea de amor e infierno parecen ser opuestas, son incongruentes. Algunos solucionan el problema diciendo que no hay tal lugar como el infierno. Todo el mundo, según ellos, algunos dicen todas las religiones, los mahometanos, los musulmanes, los
los cristianos, los judíos y todas las religiones buscan a Dios y en algún momento Dios agarrará y a todos, como tienen buenas intenciones, y los llevará al cielo. Y vamos a compartir allí el cielo con Hitler y con todos los demás. Algunos piensan eso y por eso cauterizan, tranquilizan su conciencia y viven en sus pecados y no necesitan a Cristo. Pero el Señor Jesús enseñó muy claramente que el infierno sí existe. Es más, Él habló más del infierno que del cielo. Existe un tormento, un castigo eterno, y que todos los que rechacen el perdón libre y gratuito de Dios tendrán que soportar aquel lugar insoportable. Nuestra inquietud acerca de que exista un lugar de castigo se debe al hecho de que olvidamos la santidad y la justicia de Dios. Desde luego que Dios es amor, Él es amoroso, pero no tiene pecado en absoluto y es infinitamente justo. Y estos son atributos de Dios, que no se lo puede separar. Con su poder, su conocimiento, su omnisciencia, etcétera, etcétera. Realmente, ¿pensamos que un Dios de amor no tiene derecho de castigarnos por nuestros pecados? Es una pregunta para pensar. Pero ese mismo amor que tiene el Señor no lo lleva a actuar en contra de su justicia e ignorar el pecado. El amor de Dios se muestra en que ha creado un camino de misericordia, un camino de perdón para cada uno de nosotros. ¿Cómo? Enviando a Cristo para ser nuestro Salvador. Pero primero, enfoquémonos en las razones por las cuales Dios no puede dejar que todo el mundo vaya al cielo como algunos piensan. Él no puede abrir el portón del cielo para todos. En primer lugar, ¿por qué? Porque Él es santo. Él es perfecto. Nosotros, por otro lado, somos pecadores y estamos llenos de orgullo, codicia, egoísmo y crueldad. Y estamos profundamente infectados de muchas maldades, murmuraciones, engaños, mentiras, sin mencionar actos y pensamientos sensuales. Pero en lo que respecta a Dios, no existe la más mínima imperfección en su ser o conducta. Durante toda la eternidad, Dios nunca cambiará. Te estoy hablando de los atributos de Dios. Él nunca se deteriorará, no cambiará de parecer, Él jamás decepcionará a nadie, nunca se acomodará para uno y en contra del otro. Y como es un Dios de amor, está lleno de compasión, y a Él le duele que muchos estén van avanzando en la carretera hacia el infierno. Pero Dios odia el pecado y jamás tolerará que el pecado coexista con él. Por lo tanto, no podemos ser admitidos ante su presencia eterna al final de nuestras vidas, a menos que hayamos buscado primero su perdón y seamos convertidos por él. Consideremos también una segunda razón por la cual Dios no puede admitir personas sin perdonar y que no son convertidas en el cielo. Si así lo hiciera, no seríamos capaces de soportarlo, ni siquiera unos segundos. Con nuestros corazones y mentes contaminados, llegar al cielo y estar ante la santidad de Dios y la pureza de ese lugar nos destruiría completamente en el acto. Sería una situación que puede ser ilustrada por una luz deslumbrante que expulsa todas las tinieblas, todas las sombras. Una tercera razón por la que Dios no puede dejar pecadores sin perdonar en el cielo. Si así lo hiciera y su presencia nos destruyera, porque así sería, el cielo ya no sería el cielo, porque la infección virulenta del pecado entró al cielo. Y hago varias preguntas para seguir pensando. ¿Permitiría Dios, el santo de los santos, el 3 veces santo, que el cielo se hiciera como la tierra? ¿Realmente dejaría que multitudes de personas mundanas, rebeldes, egoístas, cabezaduras, orgullosas, carnales, ladronas, mentirosas, etcétera, entren al cielo?
¿Es posible que el cielo rebajara su estándar de perfección y terminara siendo como la tierra? ¿Es concebible que el cielo eterno de Dios se pudiera rendir al estilo de vida de este mundo pecaminoso? Amado, amada, la idea de que Dios admita mundanos, devotos, impenitentes y sin cambiar es impensable y completamente imposible. Es un principio inmutable que no puede haber pecado ante la presencia de Dios, porque escrito está: nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Es un hecho que su presencia santa destruiría a todo pecador sin redimir. Es inevitable que si el cielo se nos abriera sin tener que arrepentirnos, nos convertiríamos inmediatamente en cenizas. O el cielo dejaría de ser cielo. Un Dios perfecto debe ser absolutamente justo. Por eso, Él debe castigar el pecado y lo debe hacer al final de esta vida. Curiosamente, aunque no queremos vivir vidas santas, mucha gente no quiere saber nada con vidas santas. Queremos ley en esta tierra, no queremos orden, nos enojamos cuando hay desorden, cuando no se cumple la ley o cuando personas hacen cosas contra la ley. Pero a la vez nos oponemos a que Dios Todopoderoso sea un Dios de justicia sobre nuestras vidas. Cuestionamos sus derechos y dudamos de su gran corazón de amor, pero de justicia también. Sin embargo, la razón principal por la que no podemos entender por qué Dios debería juzgarnos en el concepto tan patético y pequeño que tenemos de la gravedad de nuestro pecado, porque tomamos a nuestro pecado muy, muy livianamente. No nos damos cuenta cuán malos y ofensivos somos a los ojos de Dios. ¿Qué creemos que merecemos por toda nuestra ingratitud hacia Él? Por negarnos a adorarle, por negarnos a hablar con Él, por negarnos hasta aún estar en la iglesia. ¿Qué pensamos que merecemos? ¿Qué merecemos por nuestras acciones crueles y nuestras mentiras que dañan a otro? ¿Y qué decir de nuestro orgullo? Ni hablemos de eso, de la arrogancia y toda nuestra codicia. ¿Y qué de nuestro egoísmo? ¿Qué de nuestra crueldad? Y a veces somos hostiles con nuestro prójimo. ¿Qué merecemos por nuestro menosprecio? ¿Qué pensamos que debemos esperar de parte de Dios cuando aún hemos blasfemado su nombre con nuestros hechos? Con nuestros labios proclamamos decimos que somos hijos de Dios y con nuestros hechos demostramos lo contrario. Amado, amada, para Dios nuestros pecados son como una mancha indeleble. Nuestra culpabilidad existe casi de una forma tangible y no puede evaporarse o irse hasta que Dios intervenga en nuestras vidas. Y aquí tenemos una última razón por la cual Dios debe dejar que todos aquellos que le rechacen no entren en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Él es absolutamente justo. Dios desea que libre y voluntariamente le demos nuestra obediencia, nuestro amor y servicio a Él. Ahora, Él nos da elección, a elegir, desde nuestros corazones. Porque uno puede con la cabeza asentir, decir sí, amén, pero desde nuestros corazones, porque ahí es el alma, ahí es el lugar donde Dios ve. A la luz de la palabra que hoy hemos escuchado, ¿cuál ha sido nuestra elección? Porque se trata de una elección. Uno elige algo y rechaza lo otro. Todos debemos reconocer el hecho de que nuestras vidas le dicen a Dios con los hechos: no te quiero, no me interesa ir al cielo. Puede que digamos que queremos ir al cielo con los labios, pero nuestra vida simplemente no le dicen eso a Dios. Lo que realmente queremos decir es que no queremos ir al infierno, no queremos ser castigados eternamente, pero realmente no queremos ir al cielo, pues el cielo es un lugar perfecto
El cielo es un lugar puro donde se rinde alabanza, donde se está en adoración, culto a Dios, donde estás con los hermanos, con la familia de Dios. La forma en que vivimos en esta tierra, evitando la Biblia, la palabra de Dios, evitando adorarle al Señor. Nos da vergüenza arrodillarnos, nos da vergüenza cantar. Hay gente que le da vergüenza cantarle al Señor o decir un gloria a Dios o alabar al Señor y cuando hay un partido de fútbol se desgarganta gritando. Qué incongruencia, ¿no? Vivimos persiguiendo nuestros gustos, nuestros placeres y las cosas que nos convienen a nosotros. De esta manera estamos en total desacuerdo con el carácter y la gloria del cielo. ¿Para qué queremos ir al cielo? Si ahí es todo el tiempo alabanza, si ahí es el tiempo de rendirle tributo al Señor, adoración al Señor, estar con Él. No hay nada que te pueda conformar en el cielo. La verdad que está difícil, ¿no? Si nunca nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nunca hemos recibido vida nueva de Dios, entonces toda nuestra vida ha sido una vida mundana, egoísta y contraria a la voluntad de Dios. Ha sido una demostración a Dios de que nuestra elección libre y podríamos decir democrática es no tenerle, es rechazarle. Y de acuerdo a los deseos expresados con nuestros hechos y nuestro pensamiento, al final de nuestro viaje terrenal, cuando estemos ante Dios, Él nos dirá en efecto: te voy a dar el deseo, te voy a conceder tu deseo, el deseo que en tu vida tuviste. Decidiré tu futuro eterno en base a cómo votaste, a cómo elegiste. Cada minuto, cada segundo, cada minuto de cada día, cada semana, cada mes, cada año de tu vida. He contado tus votos cotidianos, día a día, segundo a segundo, y tu destino eterno se basará ahora en cómo quisiste vivir y lo que vos elegiste. Y ahí el Señor dirá esas palabras terribles: apártate de mí, nunca te conocí. Aquí es donde vemos el poderoso amor de Dios. Él encontró un modo de perdonar libremente a todos aquellos que se vuelvan a Él pidiendo misericordia. Ya no en el infierno ante Abraham, sino aquí en esta tierra ante Dios por medio de Jesucristo. No fue fácil hacernos libres. Ni siquiera fue sencillo. Recordemos que Dios, dado que absolutamente es justo y recto, no puede simplemente, echar a un lado la culpabilidad y decirte te declaro inocente. No puede. No puede jamás declararte inocente de tus pecados, con el fin de perdonarnos y convertirnos para así le podamos conocer y caminar en Él. No, Él tuvo que venir a este mundo. Eso es lo que tuvo que hacer. No fue simplemente te perdono, sino que primero tuvo que venir a este mundo, llevar tu culpabilidad y mi culpabilidad, tu castigo y mi castigo, tu pecado y mi pecado. Y esto es justo lo que hizo la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios eterno. Se revistió de un cuerpo y personalidad humana, vino a este mundo para sufrir en la cruz del Calvario como nuestro representante, como el Cordero sustituto. El dolor de los clavos atravesado en sus manos y sus pies no fue nada comparado con la gran agonía y el tormento que sintió en su alma, conforme Dios puso en él el castigo de todos nosotros. Cuando preguntamos, y termino ya, perdón que me extendí un poquito, pero ameritaba decirlo: ¿cómo puede un Dios de amor enviar gente al infierno? Cuando te pregunten o cuando te preguntes, nunca debemos dudar del amor de Dios. Nunca debemos olvidar que el amor asombroso, uso palabras que no alcanza, ese amor insondable de Dios se muestra
en todo lo que estuvo dispuesto a hacer para librarnos del justo castigo que vos y yo merecíamos. Amigo, amiga, hermano, hermana, es posible ser perdonado. Es posible ser lavado y verdaderamente convertido a Dios. Ya no un religioso, ya no alguien tradicional que conoce de la Biblia, tiene 40 años de estar en la iglesia, pero su alma está perdida. Es posible encontrar al Señor y conocerlo de verdad. Necesitamos acudir a Jesucristo con la oración más sincera y ferviente de nuestras vidas, entregarle nuestra vida y arrepentimiento por todos nuestros pecados. Pedirle al Señor que te cambie, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu matrimonio, el Señor va a salvar tu matrimonio, va a salvar a tus hijos. Renuncia a tu estilo de vida, confía en Él y pedile que te cambie, pedile que te convierta. Y te aseguro que Él te escuchará y habrás conocido a tu Salvador. Oremos. Padre amado, Padre bueno, gracias Señor, gracias Padre por este momento de salvación, momento Señor de revisar nuestras vidas, mi Dios. Nadie quiere ir al infierno, pero algunos Señor no quieren saber nada de ti. Padre, que tu palabra Señor rompa los corazones de piedra y los transforme y los convierta. Señor, que rompe, Señor amado, esa caparazón de religiosidad, rompe esa caparazón, Señor amado, de nos sentimos los ministros, nos sentimos los elegidos de Dios cuando estamos perdidos, Señor. Padre, salva, Señor, nuestras almas. Salva, Señor amado, aquel que está orando en este momento, pidiéndote perdón, quizás con lágrimas en sus ojos, Señor, que sean sinceras, Padre. Y tú oirás desde lo alto, Señor, la oración del humilde, del arrepentido y del penitente. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia del Señor, si Él no dice otra cosa, nos volveremos a reencontrar a través de este medio el próximo sábado. Dios te bendiga. ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad. No resbalará jamás, el limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal. Jehová lo bendecirá. Cantemos una vez más. ¿Quién habitará en tu tabernáculo, en tu lugar, y en tu lugar santo morará? ¿Quién habitará en tu tabernáculo y en tu lugar santo morará? Dile al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién
estará en su santo lugar. El limpio de manos y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca habla la verdad, no resbalará jamás. El limpio de manos y puro de corazón, el que no habla para calumniar, ni desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Limpia nuestras manos y nuestro corazón, Señor.